Es un inútil, dijo la pareja de mi papá a mi madrastra. Solo está esperando morir. Lo vi todo. La exposición pública vino después. Ahora ruegan por perdón. Últimamente he estado reflexionando mucho sobre el concepto de crecimiento personal. Siempre intento mejorar, aunque a veces es un verdadero desafío. Hay momentos en los que siento que avanzo un paso y retrocedo dos, lo cual puede ser frustrante. A menudo me pregunto si realmente estoy logrando algún progreso. Pero luego trato de recordar que el crecimiento no es lineal y que los contratiempos son parte del proceso. He aprendido que lo más importante es seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Intento enfocarme en mis metas y no dejar que la negatividad me afecte. Hay días en los que quiero rendirme, pero sé que si lo hago, lo lamentaré. También creo que es crucial ser amable conmigo mismo y reconocer mis logros, por pequeños que sean. Estoy aprendiendo a celebrar esas pequeñas victorias en el camino. Además, creo que rodearme de influencias positivas es esencial. Paso tiempo con personas que me inspiran y apoyan mis objetivos, y evito a quienes drenan mi energía o me desmotivan. Estoy descubriendo lo importante que es esto para mantener una mentalidad positiva y seguir avanzando. Trabajo constantemente para eliminar las malas influencias y rodearme de las adecuadas. En última instancia, mi meta es convertirme en una mejor versión de mí mismo. Quiero ser más compasivo, más resiliente y más auténtico. Sé que es un viaje de por vida, pero estoy dispuesto a afrontar los desafíos y disfrutar las recompensas que vienen con él. Espero seguir en este camino de superación personal durante el resto de mi vida. Aún me cuesta creer cómo mi familia se ha destruido en apenas 3 meses. Mi padre construyó su empresa de construcción desde cero, sacrificándolo todo. Trabajó jornadas de 80 horas durante décadas para crear algo significativo, algo que valiera la pena. Nunca fue un hombre expresivo, era el tipo clásico de fuerte y callado que demostraba su amor con acciones, no con palabras. Pero nadie podía cuestionar su devoción por nosotros. Hace unos 8 años, mi padre conoció a Vanessa, quien se convirtió en mi madrastra 3 años después de que mi madre falleciera de cáncer de mama. Al principio, me alegré por él. La muerte de mamá lo había destrozado, y Vanessa le devolvió una chispa que no veía en él desde hacía mucho. Era 15 años más joven, atractiva, encantadora y parecía adorarlo. Mi hermana pensó que era demasiado pronto, pero yo defendí el derecho de mi padre a seguir adelante y encontrar algo de felicidad. Se casaron después de un romance fugaz de 6 meses. Mirando atrás, hubo señales de alerta. Vanessa siempre estaba de compras, renovando su armario y su coche, sugiriendo constantes remodelaciones en la casa de mi padre. Sin embargo, él parecía feliz, y después de verlo sufrir tanto, pensé que eso era lo único que importaba. Mi esposa nunca confió en Vanessa. Hay algo raro en ella, decía después de cada reunión familiar. Actúa diferente cuando tu padre no está cerca. Yo lo descarté como un simple conflicto entre suegros. Mi esposa siempre había sido protectora con nuestra familia, y pensé que solo estaba siendo cautelosa con la recién llegada. A lo largo de los años, el negocio de mi padre creció enormemente. Lo que comenzó con él, una camioneta y herramientas, se convirtió en una de las empresas de construcción comercial más exitosas del estado. Hace 5 años, incorporó a Robert como socio. Robert manejaba la parte administrativa, contratos, relaciones con clientes y finanzas, mientras que mi padre supervisaba la construcción. Se complementaban bien y la empresa prosperó aún más. Robert se volvió parte de la familia. Divorciado y sin hijos, parecía disfrutar de nuestra compañía. Mi padre lo trataba como al hijo que siempre quiso. Yo había elegido la educación en lugar de la construcción, lo que creo que lo decepcionó, aunque nunca lo dijo abiertamente. La primera señal de problemas apareció en una reunión familiar. Pasé por la casa de mi padre sin avisar para dejar unos regalos y, al mirar por la ventana, vi a Vanessa y Robert conversando en la cocina. No se estaban tocando, pero su lenguaje corporal era demasiado cercano, demasiado familiar. Cuando golpeé la puerta, se separaron de inmediato. Vanessa se rió y dijo que estaban planeando una sorpresa para mi padre. Podría haberlo olvidado, pero unos meses después, en el cumpleaños de mi sobrino, pasó algo parecido. Entré a la oficina de mi padre para hacer una llamada y encontré el teléfono de Vanessa en su escritorio. Justo cuando iba a moverlo, apareció una notificación de Robert: ya te extraño. ¿Mismo lugar mañana? Tal vez debí haberme hecho a un lado. Quizá debí enfrentarla directamente. En cambio, memoricé su contraseña cuando la vi ingresarla más tarde, su año de nacimiento. No era precisamente una gran medida de seguridad. Esperé hasta la siguiente cena familiar, cuando dejó el teléfono desatendido. Lo que encontré me revolvió el estómago. Cientos de mensajes entre ella y Robert, con al menos 2 años de historia.
Fotos comprometedoras, reservas de hotel, bromas internas sobre lo ingenuo que era mi padre. Lo peor fue un mensaje de Robert, solo unos años más actuando como la esposa devota y estarás hecha con su dinero. Su salud no es la mejor de todos modos. Mi padre tenía presión alta y signos tempranos de enfermedad cardíaca. No era algo letal, pero la forma en que hablaban de él, como si estuvieran esperando que muriera para quedarse con su dinero, me llenó de ira. No podía simplemente mostrarle los mensajes. Mi padre era un hombre orgulloso y ser humillado públicamente lo destrozaría. Necesitaba pruebas irrefutables, pero también proteger su dignidad. Se lo conté a mi hermana y a mi esposa. Mi hermana quería confrontar a Vanessa de inmediato, pero mi esposa sugirió un enfoque más estratégico. Tu padre tiene su matrimonio y su negocio en juego, razonó. Tenemos que estar completamente seguros antes de destruir todo. Durante un mes, reuní pruebas. Fotografías de los mensajes, un investigador privado documentando sus encuentros en un hotel. También hablé con el abogado de mi padre, quien era amigo de la familia. Descubrí que tras casarse con Vanessa, había cambiado su testamento. Ella recibiría la casa, una póliza de seguro de vida de $2 millones y el 40% de la empresa. Robert tenía el 30%, pero con la muerte de mi padre, controlaría todo. El asado anual en casa de mi padre era la oportunidad perfecta. La familia y amigos cercanos estarían allí, listos para apoyarlo. Robert, como siempre, asistió, actuando como el amigo y socio leal. Esperé mi momento. Cuando Vanessa fue a la cocina por más bebidas, Robert la siguió poco después. Me posicioné en el pasillo, fuera de su vista. En cuanto pensaron que estaban solos, Robert la tomó por la cintura y la besó en el cuello. Tomé varias fotos y luego me hice notar. ¿Alguien como yo, tal vez? Dije. Se separaron de golpe. Vanessa palideció. Robert intentó justificarse. No es lo que parece, Jason. Saqué mi teléfono. Sé todo. Los mensajes, los hoteles, sus planes para cuando mi padre ya no esté. ¿Alguna vez lo amaste, Vanessa? ¿O solo era tu boleto de oro? Vanessa pasó del pánico a la ira. ¿Me estuviste espiando? ¿Revisaste mis mensajes? Soy alguien que ama a su padre y no permitirá que ustedes lo destruyan. Robert intentó suavizar la situación. Mira, Jason, somos adultos. Estas cosas pasan. La voz de mi padre resonó detrás de mí. Fría, cortante. ¿Qué acabas de decir? Se acabó. Cuando finalmente levantó la mirada, se dirigió primero a Robert. 30 años de amistad. Confié en ti, en mi negocio, en mi familia, su voz se apagó. Luego miró a Vanessa. ¿Y tú? Te lo di todo. Vanessa cambió de táctica de inmediato. Sus lágrimas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Todo. Solo me diste el papel de trofeo, siempre trabajando, apenas notándome salvo cuando querías presumirme ante tus clientes. Robert me ve de verdad, me aprecia, y tiene acceso a mi dinero. ¿Quieres decir?, respondió mi padre con frialdad. Para entonces, la conmoción ya había atraído la atención de los invitados en el jardín. Mi tío, hermano de mi padre, apareció en la puerta, seguido por algunos de sus amigos más cercanos. ¿Todo bien, James?, preguntó mi tío, observando la tensión en la habitación. Mi padre tomó una decisión en ese momento. En lugar de ocultar su humillación, se giró hacia el grupo que se había reunido en la entrada de la cocina. No, nada está bien. Resulta que mi esposa y mi socio han estado teniendo una aventura y planeando cómo repartirse mis bienes cuando ya no esté. Se oyeron jadeos y murmullos. El rostro de Vanessa se torció de rabia y vergüenza. No puedes decir eso delante de todos. Esto es entre nosotros, susurró con furia. No, respondió mi padre, su voz cada vez más firme. No más secretos. No más mentiras. Si ustedes dos quieren estar juntos, pueden empezar ahora mismo. Los dos, fuera de mi casa. Robert intentó una última súplica desesperada. James, piensa en el negocio. Tenemos el proyecto vuestro y la próxima semana, el contrato de Miller, me las arreglé sin ti antes, lo interrumpió mi padre. Me las arreglaré otra vez. Pronto recibirás noticias de mi abogado sobre la disolución de nuestra sociedad. Vanessa cambió de estrategia una vez más, ahora adoptando un aire arrepentido. James, por favor, podemos hablar de esto en privado. Cometí un error, pero nuestro matrimonio se acabó, concluyó mi padre.
Luego se volvió hacia la multitud de familiares y amigos reunidos. Quiero que todos sean testigos de esto. Yo, James Michey, hago una declaración pública de que estoy solicitando el divorcio de Vanessa Michey por infidelidad. Desde este momento, cancelo todo lo estipulado en mi testamento y cualquier arreglo financiero que le haya hecho. Miró a mi tío. Michael, eres notario, ¿verdad? ¿Puedes certificar esta declaración? Mi tío asintió con seriedad. Lo haré, y todos aquí son testigos. El rostro de Vanessa se descompuso de furia. ¿No puedes hacer eso? ¿Así no funcionan las leyes? Gritó. Tengo derecho a la mitad de todo, además de lo que dice el testamento. El amigo más antiguo de mi padre, un juez retirado, dio un paso adelante. En realidad, Vanessa, en este estado la infidelidad puede afectar significativamente los acuerdos de divorcio, especialmente con un acuerdo prenupcial sólido, que sé que James te hizo firmar. Y en cuanto al testamento, James tiene todo el derecho de modificarlo cuando quiera. No sabía lo del prenupcial, pero sentí un alivio inesperado. Mi padre pudo haber estado cegado por el amor, pero al menos no fue completamente ingenuo. Esto no ha terminado, espetó Vanessa, agarrando su bolso. Oirás de mi abogado. Espero con ansias la conversación, respondió mi padre con calma. Estoy seguro de que le interesará la evidencia que Jason ha recopilado sobre tus planes con mi salud y mis bienes. Robert, dándose cuenta de que no había escapatoria, se dirigió hacia la puerta sin decir una palabra. La multitud se apartó en silencio para dejarlos pasar, mientras la sala se llenaba de juicios silenciosos. Cuando finalmente se fueron, mi padre se volvió hacia mí. Por un momento, temí que me culpara por la escena pública, por no haberle contado en privado primero. Pero en lugar de eso, puso una mano sobre mi hombro, y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Gracias por cuidarme, hijo. El asado terminó poco después. La mayoría de los invitados se marcharon en silencio, mostrando su apoyo y su conmoción ante lo sucedido. Algunos familiares cercanos se quedaron, rodeando a mi padre mientras la realidad de lo ocurrido comenzaba a asentarse. Como esperaba, las repercusiones no fueron fáciles. Vanessa contrató a un abogado, un tiburón especializado en divorcios de alto valor. Pero con el acuerdo prenupcial, la prueba irrefutable de su infidelidad y las grabaciones sobre sus planes con la herencia, su posición era débil. El abogado de mi padre, con quien había consultado antes de la confrontación, ya había preparado una estrategia para proteger sus bienes. Disolver la sociedad con Robert fue un proceso más complicado. Luchó con todo lo que tenía, consciente de que nunca encontraría otro negocio tan rentable. Pero mi padre tenía la ventaja. Los clientes más importantes de la empresa habían sido leales a él durante años, y cuando supieron la verdad, se mantuvieron a su lado. Después de una larga batalla legal, el divorcio se resolvió con términos que favorecieron a mi padre. Vanessa obtuvo un acuerdo que le permitió vivir cómodamente, pero estaba lejos del gran premio que esperaba. La póliza de seguro de vida de $2 millones fue actualizada, dejando a mi hermana y a mí como beneficiarios. El testamento de mi padre fue modificado para excluir a Vanessa por completo. En cuanto a Robert, terminó aceptando un acuerdo de compra por su 30% de la empresa, con el valor determinado por el contador de mi padre y no la cifra inflada que exigía su abogado. Los meses siguientes trajeron una mejora notable en nuestras vidas. Sin Vanessa socavándolo constantemente y añadiéndole estrés, la presión arterial de mi padre se estabilizó. Comenzó a cuidarse mejor, se reincorporó a su grupo de ejercicio para adultos mayores y recuperó amistades que Vanessa había alejado. Lo más sorprendente fue el cambio en nuestra relación. La barrera entre nosotros empezó a desmoronarse. Una noche, compartiendo un whisky en su porche trasero, finalmente me confesó cuánto le había dolido que eligiera la educación en lugar de la construcción. Nunca supo cómo conectar conmigo ni con mis intereses. Pero luego me dijo, ver cómo manejaste todo esto, cómo me protegiste sin imponerme la verdad, me hizo darme cuenta de que siempre he estado orgulloso de ti. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Recientemente, mi padre firmó unos documentos para reestructurar su empresa, creando oportunidades para mi hermana y para mí si algún día quisiéramos involucrarnos. Sin presiones, nos aseguró, pero la opción está ahí. Mi hermana, con experiencia en mercadotecnia, lo está considerando. Yo estoy contento en mi trabajo como director de secundaria, pero acepté formar parte del consejo asesor y ayudar con los programas educativos que mi padre quiere impulsar. En cuanto a Vanessa y Robert, nos enteramos por conocidos que su relación apenas duró 2 meses antes de colapsar. Sin el dinero de mi padre como vínculo, descubrieron que en realidad no se soportaban. Robert se mudó a otro estado para escapar del escándalo. Vanessa intenta volver a los círculos sociales que frecuentaba cuando era esposa de mi padre, sin mucho éxito.
A veces me pregunto si debía haber encontrado una forma menos pública de exponerlos. La confrontación en el asado fue dramática y humillante para todos. Pero entonces recuerdo los mensajes, sus fríos cálculos, cómo hablaban de mi padre como un obstáculo a eliminar en lugar de un ser humano con emociones y dignidad. Cuando pienso en eso, no tengo remordimientos. Mi padre ha comenzado a salir de nuevo, con cautela. Está con una viuda que conoció en su clase de ejercicios. Conduce un auto viejo, hace trabajo voluntario en un refugio de animales y lo mira como si fuera el hombre más interesante del mundo cuando habla de sus proyectos de construcción. Creo que mamá lo habría aprobado. Por mi parte, he aprendido que hacer lo correcto no siempre es fácil ni limpio. A veces es doloroso y caótico. Pero al ver a mi padre reconstruir su vida, más fuerte y auténtico que nunca, sé que valió la pena. Los $2 millones que Vanessa perdió en la herencia ahora tienen un nuevo propósito. Construyendo algo que dure, dice mi padre. Está estableciendo becas para jóvenes que quieran aprender oficios en la universidad comunitaria local. Definitivamente, un buen final para todo este desastre.